Hola, hola, vamos terminando ya este estudio de estadística inferencial, este módulo enriquecedor para el analista de datos, un módulo fundamental en Big Data. Y ya estos últimos temas son ya quizás de lo más moderno que existe en la estadística inferencial dentro de los modelos eh, tradicionales y tiene que ver con la multicolinealidad, un diagnóstico y qué tratamiento tiene, intervalos de predicción versus intervalos de confianza en regresión, introducción a la regresión logística como modelo inferencial para clasificación, vamos a ver replicabilidad y crisis de reproducibilidad en ciencia, lecciones para el analista de datos, el p-hacking, el data dringing y usos indebidos de la estadística inferencial y un proyecto integrador acerca del análisis inferencial completo que se puede realizar a un problema real y realizar un informe técnico. Bueno, este ya es la tarea final del curso. Entonces, deben ejecutar esta tarea. Multicolinealidad, un diagnóstico y el tratamiento. Entonces, la multicolinealidad ocurre cuando dos o más variables independientes están fuertemente correlacionadas, lo que vuelve inestable la estimación de los coeficientes en un modelo de regresión. Entonces, se nos complica la cosa en la regresión, se nos complica cuando hay correlación entre dos o más variables. Entonces, hay que hacer un diagnóstico, se hace con un modelo BIF, se llama Variance Inflation Factor. También se utiliza matriz de correlación y se hace una condición del número de la matriz para poder ejecutar el diagnóstico y poder posteriormente el tratamiento. ¿Qué aplicaciones tiene en Big Data este tema? Pues en modelos predictivos con cientos de variables, como en finanzas, ventas. Imagínense ustedes las ventas de Juan Valdés, las ventas de Coca-Cola, son datos masivos. Entonces, a veces hay inconvenientes técnicos para poder procesar tanta data. En IoT, Internet de las Cosas, sensores en ciudades inteligentes, datos masivos de sensores que están capturando información de la temperatura, de la contaminación ambiental, del flujo de los automóviles, en fin, biometría, cuántas veces en el año, por ejemplo, no coloca usted la huella para hacer una diligencia en un banco, para entrar a la universidad, para adquirir un crédito, en fin. Marketing, sobre todo pues marketing digital, obviamente, aunque todavía se utiliza el marketing tradicional. Bueno, todas estas áreas son afectadas por la multicolinealidad y este efecto puede inflar las varianzas y puede destruir la interpretabilidad del modelo. Entonces, ¿qué tratamiento hay? Hay que eliminar las variables, hay que agruparlas y hay que regularlas. Y todos estos modelos pues tienen su forma de hacerse, de realizarse. Aquí tenemos un ejemplo. Una empresa de telecomunicaciones desea predecir el consumo de datos móviles usando cinco variables altamente correlacionadas. Se debe diagnosticar multicolinealidad, calcular el BIF y aplicar una solución. Ustedes se imaginarán el tremendo código que vamos a tener para resolver este ejercicio. Mírenlo. Sí, sí, está un poquito extenso en comparación con los que hemos visto, pero hemos tratado, o he tratado yo en lo personal, de traer lo más sencillo posible para que ustedes puedan entender. ¿Qué es el concepto? Primero, apropiarse del concepto. Debe haber un trabajo previo por parte de ustedes en cuanto a la adopción de los conceptos matemáticos. De allí yo parto de esa premisa de que ustedes ya revisaron los libros, ya vieron las ecuaciones, no tienen que ser los matemáticos más expertos, pero sí haber revisado, haber estudiado, haber hecho por ahí uno que otro ejercicio. Y de allí saltamos a la parte conceptual, que es muy importante, orientada a la implementación de estos conceptos a la analítica de datos, a Big Data, a Machine Learning y finalmente ejecutar un ejemplo de los más sencillos. Si tengo esas bases sólidas, ya lo que ustedes miren en Machine Learning, por ejemplo, va a ser pan comido para ustedes. Y me doy por bien servido en esos resultados de aprendizaje. Entonces, en este código ustedes pueden ver un código muy sencillo en comparación con lo que pueda llegar a ser un diagnóstico de multicolinealidad real, pero es algo sencillo, pero que me puede evidenciar
el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento. Dice que la BIF de X1 y X2 será muy alta, confirmando la multicolinealidad. ¿Qué se recomienda? Eliminar X2, aplicar PSA, perdón, o usar REACH para poder solucionar. Bien, tenemos también intervalos de predicción e intervalos de confianza en regresión, el versus. ¿Sí? ¿Para qué se usan? Los intervalos de confianza, que ya los vimos, se usan con incertidumbre de coeficiente estimado. Bueno, los vimos, pero aplicados a regresión se usan para incertidumbre del coeficiente estimado. Y los intervalos de predicción se usan con incertidumbre del valor futuro. Siempre es más ancho el intervalo de predicción que el intervalo de confianza. ¿Qué aplicaciones tenemos en Big Data? En modelos predictivos, en ventas, en shorts, en riesgo. Y el intervalo de predicción se usa para estimar rangos de predicción realistas. Estimar rangos de predicción realistas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Modelar ventas según publicidad y obtener el intervalo de confianza y el intervalo de predicción para un gasto de marketing específico. El intervalo de confianza que me genera este código indica precisión del coeficiente, mientras que el intervalo de predicción es más ancho porque predice un valor futuro, no un parámetro en específico. Entonces fíjense que el intervalo de confianza, aunque no es un parámetro, me intenta predecir un parámetro, mientras que el intervalo de predicción debe ser más ancho porque me predice un valor, pero un valor futuro, no un parámetro presente. O sea, siguen siendo parámetros, pero el intervalo de predicción debe ser siempre más ancho. Bien. Tercer tema, la introducción a la regresión logística como modelo inferencial para la clasificación. El modelo inferencial para variables dependientes binarias, que utiliza 0 y 1, se hace para la estimación por máxima verosimilitud. Se utiliza la máxima verosimilitud. ¿Qué permite obtener? Odds ratio permite pruebas de significancia e intervalos de confianza. Odds ratio. ¿Qué aplicación tenemos en Big Data? Es muy usada en Source Prediction, en fraude, en clasificación médica y en clics en anuncios, entre otras cosas. Vamos a ver un ejemplo específico. Predecir la probabilidad de abandono, Sure, según consumo y antigüedad del cliente. Fíjense que ustedes inconscientemente abandonan ciertas plataformas. ¿Quién no abrió, por ejemplo, ahorita con el auge de la inteligencia artificial, quién no abrió cantidad, o al menos ChatGPT? Millones de personas abrieron un usuario de ChatGPT solamente por curiosidad, pero en realidad en su diario vivir no lo utilizan y allí lo dejaron. Entonces, esto se llama Sure, entre otros aspectos a nivel general. Y esto afecta al consumo, porque puede llegar a alterar las predicciones y las estimaciones y las proyecciones de una empresa, haciéndonos creer de que fue el boom y que esto va a perdurar en el tiempo, pero resulta que así como fue la subida, fue la caída. Entonces, a esto requiere un análisis robusto mediante regresión logística como modelo inferencial para la clasificación de clientes, la clasificación del consumo y la antigüedad del cliente. Aquí tenemos un ejemplo sencillísimo. Y a la conclusión que llegamos es que el modelo permite identificar qué variables incrementan la probabilidad de short y estimar el efecto mediante odds ratio. Entonces, odds ratio, aquí tenemos el ejemplo con un data frame que se puede escribir, se puede correr en Python y ustedes van a verificar la información. Replicabilidad y crisis de reproducibilidad en ciencia. Ojo aquí, analistas de datos. Esto es de los temas finales del curso, pero que son muy relevantes tener en cuenta. Muchos estudios científicos no pueden ser replicados. ¿Por qué? Porque los tamaños muestrales son pequeños, porque nos vemos expuestos a p-hacking, porque hay flexibilidad analítica o no hay flexibilidad analítica y porque hay un reporte selectivo. Entonces, tengan en cuenta estos conceptos porque se los encontrarán en el ejercicio diario de su labor. ¿Qué aplicaciones tenemos en Big Data en cuanto a la replicabilidad? Aunque la analítica de datos o la Big Data tiene grandes muestras, su complejidad amplifica las múltiples comparaciones, el sobreajuste y los falsos positivos. Estamos hablando de datos masivos. Y la analítica de datos, cuando hablo de Big Data, hablo de datos masivos, ¿sí? de
de lo que conlleva en la actualidad el tratamiento de información masiva. Eso es Big Data. Y analítica de datos, pues es la ciencia que intenta analizar toda esa data. Entonces, nos encontramos a todos estos complejos retos que pueden ser tratados desde el punto de vista técnico aplicando estadística inferencial, en este caso regresión inferencial, aplicando las técnicas adecuadas para tratar la crisis de reproducibilidad. Aquí hay un ejemplo: simular cómo múltiples pruebas en Big Data sin control inflan falsos positivos. A veces creemos que entre más pruebas hagamos, más cerca estoy de la verdad, pero resulta que entre más pruebas hago, si hay un error en la data, entonces ese error se me va a masificar. Entonces, corremos el código y vamos a encontrar los falsos positivos. Aún sin efecto real, porque estamos hablando de una simulación simple, se obtienen falsos positivos cercanos al 5% de las pruebas. La replicabilidad requiere control estricto, y esos controles se realizan con FDR y con la prueba de Bonferroni, que eso pues debe ser investigado. Y bueno, hay un montón digamos que de tratamientos para este tema que les invito a que investiguen, porque estas técnicas, estas herramientas se van actualizando cada día más, y más ahorita con el auge de la inteligencia artificial. Hacking, p-hacking, data dredging y usos indebidos de la estadística inferencial. ¿Qué es p-hacking? Es manipular análisis hasta obtener RO menor a 0,05. Hablamos durante muchas unidades y muchos temas de que si RO es inferior a 0,05 teníamos ya el camino resuelto. A veces es 0,05 o es superior. Entonces manipulamos los datos para hacerlo llegar al 0,05. Ojo, es una mala práctica. El data dredging consiste en buscar patrones al azar en datasets enormes. ¿Qué consecuencia tenemos? Conclusiones falsas. No podemos analizar patrones solamente, debemos analizar cómo esos patrones influyen en el comportamiento general de los datos y de la información. Entonces, estos conceptos son aplicables a Big Data en cuanto a la cantidad masiva de variables, porque esto facilita descubrir correlaciones espurias. Ojo ahí. Un ejemplo: simular miles de correlaciones aleatorias y mostrar cuántas parecen significativas. ¿Ok? Entonces, tenemos el código, importamos la librería o la biblioteca NumPy, la SciPy o SciPy, utilizando la importación allí de Pearson R, y aplicamos esto. En Big Data, miles de correlaciones significativas pueden surgir por puro azar. Entonces yo estoy creyendo que hay una correlación ahí, masiva, directa, concreta, pero en realidad es por azar. Entonces eso me altera los resultados y me puede llevar a inferir una mala decisión en alta gerencia. Obviamente el analista de datos no toma las decisiones, pero repercute bastante sus informes en cuanto a las decisiones que toma la alta gerencia. Entonces hay que tener cuidado con la información que le entregamos a la alta gerencia. Bien, y ya con esto terminamos este curso de estadística inferencial desde el punto de vista teórico práctico, aplicando los conceptos de estadística inferencial a la Big Data. ¿Les queda de tarea? La tarea final, tarea 2 de la unidad 5, que viene a ser la tarea final del curso, y es desarrollar un proyecto integrador que contenga análisis inferencial completo sobre un problema real y un informe técnico. Pipelín, entréguenlo como trabajo en un archivo de Word con normas APA. Ojo, obviamente pues es imposible que un problema les permita aplicar todos los conceptos al pie de la letra tal cual, no. Porque dependiendo si van a usar pruebas paramétricas, no paramétricas, si requieren usar las dos, eso depende del problema. Entonces no voy a ser estricto con que tienen que presentar o no se va a ser estricto con que tienen que presentar un informe que aplique todas las herramientas, no. Eso depende del problema que ustedes estén atacando, y dependiendo del problema pues va a ser el informe. Eso sí, debe ser muy técnico, debe ser conciso,
pero debe tener el problema, debe tener el tratamiento estadístico y debe tener el código en Python. Eso debe ir en el documento. Entonces, y ya unas conclusiones finales acerca de si hubo un problema, cómo lo resolvieron, cómo se trató, o si están haciendo estadística inferencial para realizar algunas predicciones y ayudar en la toma de decisiones en cuanto a determinado problema. Bueno, eso depende del problema que ustedes elijan atacar. Entonces, así quedamos. Para mí ha sido un gusto orientarles en esta materia y nos estamos viendo. Que tengan un éxitos en su carrera profesional como analistas de datos.